Listo, chicos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Hoy empezamos a abordar lo que es el Renacimiento del Norte en el siglo XV. Entonces, pues en general, eso normalmente, a ver, lo que predomina en el estudio de este periodo son los primitivos flamencos. Entonces, vamos a estar abordando algunos de los grandes maestros de ese periodo y también, pues, mi intención es dar así como esta introducción, irnos enfocando en algunas obras, en algunos artistas y después ceder la última hora y poquito para las presentaciones, que tenemos 5 presentaciones. Entonces, pues eso está para hoy. Nada más bien voy a confirmar, segundo, esto no lo tengo que grabar. Entonces, hoy la idea es abordar una base antes de poder entrar en las presentaciones de los compañeros sobre el arte producido en este periodo. Entonces, pues ya ustedes tienen una buena, diría yo, una buena base sobre este periodo, sobre lo que estaba pasando, el contexto. Voy a repasar algunos de esos temas, pero pues la mayoría, por lo menos ahorita estuve revisando, han hecho la lección asincrónica que les tocaba en este tiempo hacer. Hay algunos que no lo han hecho y hay unos cuantos que no llegaron al final. Entonces, por favor, confirmen que pues en las calificaciones les sale la nota para estar seguros de que pues quedó registrado su intento. Tengo como unos 19 y en total son como 26, entonces hay 7 que no estaban completadas, así que revise cualquier cosa o termínela, creo que todavía está habilitado hasta el resto del día de hoy, por lo menos, para que puedan llevar a cabo eso. Entonces, voy a repetir alguna o recalcar algunas cosas que me parecen importantes y algunas cosas que también son como muy generales, algunos aspectos generales sobre este periodo. Entonces, bueno, en relación a avances importantes, hay que tomar en cuenta que, y esto no lo vemos en la clase de hoy, sino que en la siguiente, pero pertenece a este periodo que es lo que es la invención de la imprenta y los medios reproducibles mecánicamente que van a tener un impacto en la producción artística, obviamente. Pero en relación al contexto más sociohistórico, lo importante señalar es que en esta región, y ahorita les voy a enseñar un mapa, vamos a ver un vasto comercio internacional en estos centros urbanos. O sea, son centros urbanos que específicamente se centran en ese comercio y en particular en la producción y comercialización del textil, que básicamente esta región de Europa es la que va a arropar el resto de Europa. Em, y entonces lo importante de esto es que se desarrolla una clase mercantil que se convierte en mecenas de arte. Ellos compraban arte tanto para contextos públicos, como veremos algunos ejemplos de esos, así como otros que eran para sus contextos privados. Entonces es un periodo en que va a haber un montón de diferentes obras como altares o cuadros, pero también pues un gran interés en la orfebrería, en la tapicería y en esculturas en general también. Entonces aquí pueden ver un mapa pues, de la región básicamente que estamos abordando y pues las ciudades en particular que se desarrollan como centros artísticos son Brujas y Gante en particular, ¿verdad? Y pues importante señalar cómo se puede decir que es una región bastante cosmopolita porque pues hay gran movimiento por parte de otros comerciantes de la región, Inglaterra, el Báltico, Italia, Francia, ¿verdad? Entonces hay una gran mezcolanza cultural que se está dando. Y pues también importante señalar que ese comercio permitió que hubiera bastante materiales, que se importaran materiales para la producción artística, pigmentos y tal. Entonces, esto ya lo mencioné en la lección, pero traigo nuevamente nada más para tener presente el impacto de los duques de Borgoña. El primero siendo Felipe el Atrevido. Vamos a ver algunas obras que los mandó él específicamente a hacer y que pues
aunque solo estuvieron en poder por un siglo, básicamente. Este siglo va a ser, el siglo XV va a ser sumamente importante a nivel del desarrollo artístico, en gran medida impulsado por estos mismos duques o por las cortes o las personas que formaban parte de la corte, o pues en general todo el comercio, todo lo que se está dando, pues va a desarrollarse un estilo que va a ser sumamente impactante en el resto de Europa, así como lo había sido de Italia para hacia el norte, pues igual desde esta región para abajo. Em, entonces, no sé si alguien quisiera, voy a señalar cosas sobre la pintura ahorita, pero quería empezar con la escultura. No sé si alguien quería comentar algo, hacer alguna pregunta antes de ya entrar plenamente en obra. Bueno, ustedes saben que siempre me pueden interrumpir, por favor, levanten la mano si quieren decir algo, me encanta que ustedes tomen la palabra. Entonces, voy a empezar con la escultura. Se podría empezar con la pintura, pero decidí empezar con la escultura, darle vuelta al orden que leía en Italia. Em, y empezamos con este artista Klaus Luther, que va a ser un artista entre los varios artistas eh, que que tuvo Felipe el Atrevido en su, pues entre la cartera de artistas que tenía, pues Klaus Luther va a ser uno de esos. Y él va a hacer muchas de las obras que se encuentran en este monasterio, perdón, el monasterio Cartuja de Chapmol en Dijon, que es pues varias cosas que son importantes sobre este monasterio, pero es el monasterio donde principalmente Felipe el Atrevido va a, o sea, él le interesaba mucho estos monjes los cartujas. Para él, esta es una orden de monjes que lo que hacían era como muy cerrado, entonces no era de esos mendicantes, sino que eran como muy cerrados, pasaban todo el día básicamente rezando y trabajando a lo interno, no tenían ningún rol social. Entonces a Felipe el Atrevido le gustaba eso y para él lo que él quería era que crear este edificio, este lugar que tuviera todos estos aportes artísticos, porque la idea es que ahí lo iban a enterrar a él y a su familia y entonces que estos monjes estarían rezando por su salvación, pues por toda eternidad, básicamente. Entonces, pues para él era un sitio bastante importante. Vemos un gran cambio en el estilo de las esculturas, así como lo que habíamos visto en Italia, por ejemplo, con Nicola Pisano, lo vamos a ver en el mismo momento, y perdón que aquí no le puse fechas, perdón, en el de Klaus Luther, estamos hablando finales de, ay, perdón, finales del siglo XIV. Entonces ahí el Pozo de Moisés, que ahorita lo vamos a ver, son básicamente las mismas fechas. Entonces, finales del siglo XIV, son este portal de la iglesia misma de este monasterio, y pues es bastante destacable la forma en que trabaja, aunque están medio metidos en nichos, casi en tres dimensiones completas o en bulto redondo las esculturas, con bastante movimiento, que es muy diferente a lo que se estaba trabajando en el estilo gótico de la Edad Media, o sea, en el románico y después el gótico de la Edad Media, en donde las figuras eran muy estáticas, integradas completamente a la estructura y que pues no tenían ese elemento naturalista integrado y que eso pues lo vemos bastante presente en esta imagen central que es la Virgen en el puro centro. Ahora, la escultura, el estilo que tiene, pues va un poco más hacia el naturalismo, ¿verdad? Con esa búsqueda de tener casi como si fuera un contraposto debajo de del vestido que tiene la Virgen, em, pero tiene mucho de la elegancia del alto gótico, el estilo gótico internacional que emanaba de Francia. Entonces, también es importante señalar, y que creo que esto estaba en la lección, pero importante señalar que los duques de Borgoña tienen pues una relación muy directa con
con Francia, ¿verdad? Porque pues precisamente era hijo, el duque Felipe el Atrevido fue hijo del rey de Francia, fue el cuarto hijo del rey de Francia, y entonces a él lo que le tocó como cuarto hijo es ser duque y él desarrolla muchísimo esta región. Entonces, él básicamente es francés, por lo que aunque él está situado en esta región como de lo que hoy en día es Bélgica, va a llevar consigo mucho de este estilo internacional francés, ¿verdad? Entonces vemos esa elegancia, esa curva en S de las esculturas. Esta es Notre Dame, esta es una virgen más pequeña que está actualmente en el Louvre, em, pero que tiene bastante esa elegancia y ese estilo, pues lo vemos representado acá. Sin embargo, también vamos a ir viendo cómo eventualmente va a integrar en su escultura elementos que buscan ser más naturalistas y también individualizar a cada una de las figuras, que va a ser sumamente importante. Entonces aquí podemos ver la reproducción de este monasterio, y en el centro de este monasterio originalmente había encima de lo que es un pozo una gran cruz. Esa cruz ya no está ahí, pero había originalmente encima de la base esta cruz, que era una cruz, un Cristo crucificado y una Virgen arrodillada, perdón, una Virgen, una María Magdalena arrodillada. Pero lo que sí todavía existe y está en este como pequeño, esta pequeña estructura en el centro de lo que había sido el claustro de los monjes, o sea, un espacio bastante cerrado solo para ellos, un lugar donde pues meditaban, iban a tener acceso a estas esculturas que son la base que todavía podemos ver. Se conoce como el Pozo de Moisés y es un pozo, el pedestal es hexágono, perdón, octagonal, tiene 8 lados y tiene 4 esculturas grandes em, de profetas. Y lo que podemos ver, o lo importante de las diferentes figuras, es que vemos ese tornarse hacia el naturalismo, ¿verdad? Sentimos que tal vez, aunque el artista no está tan consciente de la estructura corporal debajo de esas telas que están representando, ahí sí sentimos como que un deseo de dar la sensación de que es una figura en movimiento, una figura viva, ¿verdad? Entonces, nos da esa sensación. Y pues, los diferentes profetas que están aquí representados, em, tienen características muy diferentes, tienen atributos faciales muy distintos. Entonces, este que estamos viendo acá es Jeremías, y aquí es David, el rey David, aquí este otro lado Zacarías, ¿verdad? Y se supone que, creo que tengo aquí el detalle, esta imagen del profeta, se supone el profeta Jeremías es un retrato, se supone, del propio duque, y pues obviamente el duque iba a sentirse pues cercano del David, porque David se convierte en rey, ¿verdad? Y él es como un rey. Pero ojo también cómo se está retratando leyendo un libro, ¿verdad? Y entonces ahí, si fuera que él se está retratando, es la manera en que quiere ser retratado ese mecenas, aunque ahí lo está tapando. Y bueno, notarán que las imágenes originalmente, bueno, siguen teniendo elementos de pigmento, entonces hubieran tenido aún más esa sensación de como que de naturalismo ante las diferentes figuras. Otro aspecto, y perdón que la calidad de esta imagen no es la mejor, pero otro aspecto que es interesante señalar es estos ángeles que están arriba, que tal vez les remiten, a mí me remiten un montón a los angelitos que están arriba, los querubines, y debería haberles traído la imagen de los angelitos en la escena de la lamentación en la capilla arena de Giotto, ¿verdad? Esos ángeles que están como que sufriendo, viendo. Entonces,
Aquí nuevamente vemos diferentes ángeles, están en como diferentes, aquí solo podemos ver tres, pero están como en unas poses dolientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reflejar la tristeza que se debe sentir ante el sacrificio que está arriba, pero que ya no está, pero que originalmente lo del crucifijo, arriba? Entonces, ese dolor poder reflejarlo en el vocabulario o el lenguaje corporal de estos angelitos. Entonces, pues dentro de eso consideramos como el componente emocional o expresivo se está recuperando después de que había quedado bastante fuera del asunto en la Edad Media. Entonces, las emociones aquí presentes, el individualismo aquí presente, estos siendo seres humanos que están sintiendo, pensando, considerando cosas y que los monjes, pues la intención era que ellos pudieran como que inspirarse en las diferentes reflexiones que se podrían leer desde estas diferentes figuras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, pues, cómo va cambiando el rol de la escultura aunque todavía integrado a la arquitectura, cómo va cambiando ese papel? Un último ejemplo que les quería enseñar porque me parece demasiado bonito es también por el mismo artista, la tumba misma de Felipe II, Felipe el Atrevido. Entonces, aquí pues menos me interesa el retrato de el duque que como pueden ver originalmente pintado, sigue estando pintado, ¿verdad? Y entonces como que se pueden dar una idea de cómo habrá sido la escultura en su momento. Pero lo que más me fascina son estas figuritas de abajo, que entonces en la base de, pues básicamente lo que parece ser como un sarcófago, pero no lo es. Esta base son estas figuras que representan monjes dolientes, precisamente esos monjes cartujas que él quiere que le recen por el resto de su vida, ¿verdad? Ahí en este acto solemne ante la muerte de una persona tan importante. Entonces, todos estos monjes están así como en diferentes, y bueno, son esos monjes que él tanto, algunos están leyendo, algunos están como meditando, reflexionando, mirando. Entonces, pues me parecen espectaculares estas figuritas y las quería compartir con ustedes. Entonces, vemos cómo la escultura va a empezar a cobrar esos cambios en el norte, cambios que se empezaron a dar en el sur, en Italia, pues con más énfasis en la parte que lo relaciona a lo clásico, ¿verdad? Mirando hacia atrás, cogiendo esa inspiración del de lo greco-romano, mientras que aquí vamos a ver un componente bastante expresivo presente, ¿verdad? Emocional traído a lo que son las esculturas. Véanlos, son espectaculares, me encantan. Y no miden mucho, miden como 40 centímetros cada uno, pero son fantásticas. Ok, ahora me interesa entrar en la pintura. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre las esculturas que acabamos de ver de Sluter. Si tienen algún comentario, pregunta. Ok, ahora para entrar en la pintura que pues las presentaciones todas hoy pues se enfatizan lo que es la pintura. em, Hay que tener presente, como les decía, o sea, la pintura es solo una de las muchas manifestaciones artísticas que se están dando en este periodo y que tanto en Italia como en el norte, pues no necesariamente va a prevalecer la pintura como tal vez hoy en día consideramos que la pintura es como pues es posterior en el periodo ya académico, en las academias que se empieza a pelear que si cuál es mejor, cuál es si la pintura o la escultura y todos los otros como que quedaron de lado, por el lado. Pero en este periodo todavía hay como, hay muchas formas artísticas que se están dando. Entonces, hay que tener presente que esas otras formas artísticas van a tener un impacto también en la pintura. ¿Verdad? Y de ahí vamos a estar viendo pintura y viendo el desarrollo o el desenlace de la pintura en este periodo hacia el norte. Entonces, por un lado, los manuscritos.
¿verdad? Los libros iluminados o ilustrados que van a ser una forma portátil, aunque personal, muchas veces, o sea, objetos de devoción personal, pero que bueno, un estilo artístico va a eh, moverse por medio de estos objetos. Los tapices, ¿verdad? Entonces, pues no me interesaba abordar necesariamente tapicería porque, bueno, hay mucho material que se podría ver, pero nada más señalar cómo en la tapicería, pues también había muchísimo, muchas veces eran mucho más caros, se pagaba mucho más por los tapices y pues de igual manera como lo que veremos hoy, también tenían muchos elementos simbólicos, así como estarían presentes elementos simbólicos en la ilustración pues también en la tapicería. Y son pues referentes visuales importantes para la pintura. Pero bueno, ya entrando en características específicas del arte flamenco, lo que se conoce como el flamenco primitivo, em, pues esencial el uso del óleo. ¿Verdad? El óleo se había utilizado antes, pero no se había explotado tanto como se hizo en este siglo, ¿verdad? Entonces es en el siglo XV que verdaderamente los artistas empiezan a explorar todas las posibilidades que les ofrece el óleo. Eso lo debieron de haber abordado un poco más en la lección, ¿verdad? Un video que les había puesto sobre, em, pues, el óleo en sí y lo que permite. El simbolismo. A ver, parece que cada objeto, cada elemento, esa enorme cantidad de detalle que hay en este arte flamenco de este periodo, va a llevar un aspecto simbólico, o sea, va a significar algo. Y pues muchos de esos significados tal vez se nos ha perdido a través del tiempo. O sea, estos cuadros tienen más de 500 años de existir, por lo que muchos de los significados tal vez se nos han perdido, pero hay algunos que todavía podemos rescatar, especialmente aquellos que son fáciles de rastrear por vía de lo religioso. En sí, buscan ser como como un instante congelado en el tiempo, entonces suele ser como bastante estático, no busca dar la impresión necesariamente que en cualquier momento se van a mover estas figuras, sino que parece ser casi como una foto, ¿verdad? Como literalmente un instante capturado de la vida cotidiana y real, por lo que también suele integrar estos entornos y hábitos locales de ese momento, independiente de lo que se esté representando y de qué periodo habrá sido lo que se está representando, están metidos, insertos las figuras dentro de un entorno local y los hábitos locales. Y bueno, lo que nos permite ver también es ese mundo mercantilizado que surgió en esta región, ¿verdad? Entonces, pues hay algunas características generales y tomando en cuenta lo de las características que permite el óleo, pues el óleo, ¿qué vamos a ver en este arte gracias al óleo? Es una búsqueda de poder imitar las texturas, algo que pues la témpera no permite, el fresco definitivamente no permite. Entonces, el óleo sí permite al artista tratar, imitar el reflejo, por ejemplo, crear esta ilusión de luz que se refleja en diferentes tipos de materiales, o materiales metálicos, materiales de vidrio, materiales que son, o sea, con joyas. Entonces, la luz y observar eso de cerca para dar o recrear esa ilusión en los cuadros. Em, y pues el óleo permite que hayan colores que sean mucho más vivos, mucho más vibrantes y que se mantengan mejor a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues parece que estas obras son mucho más luminosas que tal vez el arte italiano y sin embargo hay que tomar en cuenta, pues, que permanece mejor
a través del tiempo, retiene mejor y no se oscurece tanto el material, pues debido a su fórmula química, ¿verdad? Entonces, esos son algunas de las características principales que hay que tener en cuenta cuando abordamos este periodo. Em, entonces, voy a seguir adelante hablándoles sobre, Profe, sí, sí, perdón, solo una cosa que me llamó la atención de esta obra, porque generalmente uno ve pinturas y ve a los hombres la parte inferior, pero a las mujeres siempre casi si no estaban descalzas, siempre el vestido les tapaba los pies. ¿ok? Pero me llama la atención el tipo de calzado que usaban las mujeres. Ahí digo yo, ¿cómo podrían caminar con ese tipo de... Porque esto de acá son los zapatos, ¿verdad? Que usaban. A mano izquierda son los zapatos de él y los zapatos de ella son estos de acá. De igual manera, me parece que habrán Mm. sido zapatos muy complejos de usar. Em, pero Más si bueno, las calles estaban sucias. perdón. Más si las calles estaban sucias. Sí, 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 pero bueno, Sí. yo tampoco, esos zapatos, los famosos que usan en los Países Bajos, que son como de madera. Igual yo he dicho como que cómo andaba la gente con esos zapatos de madera tan incómodos. Entonces, bueno, Ujú. no sabe exactamente. En este caso, pues ese es uno de los elementos simbólicos. Llegaremos a hablar sobre este cuadro un poquito más adelante, pero definitivamente el tema de los zapatos es importante que lo haya señalado y que en este caso lo que se dice, aunque mucha información se nos ha perdido, por lo que es muy difícil poder decir a ciencia cierta cualquier cosa sobre esta obra y hay un montón de teorías que han surgido continuamente a través de los años y muchos de ellos contradiciéndose, pero en general lo que se sugiere sobre esos zapatos es que están como, no sabemos qué está pasando en este momento, en esta escena, pero que tal vez es representativo de que están sobre un como suelo sagrado o un momento sagrado y por lo sagrado que es lo que está pasando acá, pues se han quitado los zapatos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, quería abordar algunos de los artistas que son los principales de este periodo y analizar algunas obras. Como les digo, o sea, hay tanta cosa que se puede hacer, hay tantas obras famosas, tanto que se puede ver, pero bueno, mi intención es señalarle algunos ejemplos para ir viendo, pues, algunas de esas transiciones. En particular, por eso traje esta obra, Melchior Broederlam. Se puede decir que es como eh, proto primitivo flamenco, ¿verdad? Es como de este periodo, es este artista verdaderamente de transición entre la Edad Media y este renacimiento que se da, ¿verdad? Entonces empezamos a ver en esta imagen algunos de esos aspectos importantes. En sí, pues me parece muy chiva el objeto, entonces quería explicarles qué es. Este es un altar que este es el altar abierto, perdón que la foto, pues, como que me parece que se ve muy pixelada. Entonces, aquí también algo que podemos entender es cómo hay tanta diversidad de tipos y de artistas, de objetos artísticos y tal. Entonces, el altar este, cuando uno lo abre, este retablo, cuando uno lo abre, esto es lo que ve, ¿verdad? Entonces, cuando cierra el retablo, entonces lo que vemos son estas pinturas. Entonces, interesante ver cómo puede ser una obra hecha por dos artistas, un objeto creado por dos artistas. Entonces, Melchior Broederlam es el pintor, pero Jacques de Bars es el escultor que trabajó la parte interna, ¿verdad? Pero bueno, me interesa abordar la pintura. Y aquí podemos ver diferentes elementos narrativos y cómo el artista está interesado en integrar. Empezamos a ver esa integración de símbolos que van contando esa narrativa, pero también viendo cómo el artista, perdón, está integrando la arquitectura local. Entonces, desde ya, aunque las figuras están en sus mantos, la Virgen acá, este es la Anunciación, ¿verdad? Esta es la Visitación.
diferentes escenas de cuando ella ya está embarazada y va y visita em, a a la, ahorita se me hace la prima, a la tía que está embarazada también, Santa, ay, Elizabeth. gracias, Santa Elizabeth, exacto. Entonces, ese es este momento de acá. Entonces, aquí empezamos a ver esa intención narrativa, pero insertado dentro de una arquitectura que si notan es una arquitectura gótica, ¿verdad? Entonces, voy a agarrar esas figuras bíblicas, pero te las voy a meter en un ambiente que les va a ser familiar, precisamente para ayudarles en la, pues, en la meditación. Em, Al otro lado, entonces esta era la escena, perdón, la escena a mano derecha o las dos escenas del panel a mano derecha que estamos viendo acá a mano derecha y a mano izquierda es la presentación de Jesús en el templo con la huida a Egipto. Entonces, nuevamente, aquí podemos ver la bóveda en crucería, esa arquitectura de ese momento, aunque pues insertando las figuras bíblicas. Y me encanta el detalle este detalle de la huida, porque ahí, perdón, me detengo, me devuelvo un toque. ¿Qué es lo que está pasando en la huida? Pues sabemos que la huida, ella se está, o la familia sagrada está huyendo a Egipto precisamente porque Heródoto había dicho que había que sacrificar a todos o matar a todos los bebés. em, em, que nacieron porque pues iban a presentar un reto hacia él, entonces que lo iban a retar a futuro, entonces él manda a matar a todos, entonces se van ellos para Egipto. Entonces aquí los vemos huyendo hacia Egipto. Para huir hacia allá hay que subir todo este cerro, ¿verdad? Y entonces vemos aquí a San José que ante la gran montaña está tomando agua. Perdón, voy a enseñarles. Entonces está como tomando agua como para ver si logra las fuerzas necesarias para subirse esa gran montaña. Y por otro lado, hay otro detalle que es súper interesante, que el camino que ellos van a coger tiene que atravesar esto que estamos viendo acá atrás, que es una escultura sobre un pedestal, pero que parece ser una escultura grecorromana, pero que eso reflejaría lo pagano. Entonces, que ese viejo orden ha caído y que estamos por entrar en un nuevo periodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender los elementos pequeños, estos pequeños detalles, pero con un simbolismo sumamente importante? Y eso lo vamos a ver en toda la obra de estos artistas de este periodo. Em, entonces, Melchor Brodellam se considera como una figura transitoria para llegar ya a los que se conocen más como los primitivos flamencos. Entre ellos, el primero que vamos a estar viendo es Robert Campan. Y pues quería enseñarles esta imagen porque todavía contiene mucho, se podría decir, de aquello que podríamos considerar como de Edad Media, en particular un fondo dorado, ¿verdad? Y no dándole tanto énfasis en el naturalismo necesariamente, aunque bueno, si nos fuéramos a fijar en los detalles, sí, sí hay grandes avances, pero em, más me interesa enfocar, entonces quería enseñarles este como para que pudieran distinguirlo la siguiente imagen que es el famoso altar de Merode o pues la Anunciación. Anteriormente se atribuía solo a Robert Campan, pero ahora se atribuye al taller de él, entonces él con pues varios otros artistas tal vez. Em, Esta es una obra fantástica. Me interesa señalarles lo pequeño que es también en general, o sea, aquí no estamos hablando de un objeto grandísimo, sino que un objeto que hubiera sido comisionado como una obra de devoción personal, ¿verdad? Un objeto privado. Si notan, esto se puede cerrar, ¿verdad? Es un tríptico que se puede cerrar. Entonces, imagínense que podrían cerrar esto y pues básicamente llevárselo debajo del brazo a otro lugar. Entonces, la naturaleza como más íntima de
este objeto para un mecenas particular. Sabemos que el mecenas de esta obra es las figuras que se encuentran acá. Sin embargo, algo que es interesante también sobre cómo se fue comprando la obra es que no fue de un solo que él le solicita al artista hacerle todo el tríptico, sino que le pidió primero el panel central y después, basado en que le gustó, fue pidiendo el resto y se va haciendo el trabajo. Entonces, originalmente solo era el cuadro central y después le va agregando estos componentes. Y que se dice que primero era él que se integra y posterior es la esposa cuando se casa, ¿verdad? Entonces, interesante ver cómo, pues, es precisamente como esta clase media alta son estos nuevos mecenas del arte que van a generar también, pues es este momento de crecimiento de un mercado de arte, más allá de solo tener la iglesia y los reyes, sino que hay más gente que está comprando precisamente en este siglo y en este contexto. Entonces, esta parte central, pues este es el panel central original, entre otras cosas podríamos decir, y vamos a ir viendo algunos detalles ahora más adelante, pero en general cosas que podemos decir en términos estilísticos que, bueno, las figuras están situadas precisamente en lo que hubiera sido lo interno de una casa, un hogar de clase media alta flamenca en ese momento. Entonces, justo eso que les comentaba de Melchor Brodelán, metiendo las figuras bíblicas dentro de un contexto arquitectónico familiar, pues en este caso no solo es un contexto arquitectónico familiar, sino con todos estos objetos también que hubieran sido comunes en el momento de tener en casa, ¿verdad? Y unas estructuras, unos muebles, o sea, todo iba a ser parecido. Entonces, ¿esto para qué? Pues precisamente era una forma de eh, o de incitar una meditación sobre lo sucedido en estas historias bíblicas, pero sugiriéndole al meditante, a la persona fiel, que incitándola a que no lo piensen como algo que sucedió hace, en este caso, 1500 años atrás, sino que pensarlo como una historia que perfectamente se puede haber dado en el contexto actual. ¿Verdad? Entonces, hay que imaginarse que estas figuras, pues lo que está haciendo, nosotros no vemos este interior como algo que nos parece como muy común a la actualidad, pero en su momento definitivamente sí. Y entonces imagínense, como si alguien hubiera tomado una foto de una casa de hoy en día y meterle las figuras de el ángel Gabriel y la Virgen María, ¿verdad? Entonces, eso en sí es como que lo que se está dando acá, con este estilo en donde vemos que el espacio, pues así como se mencionaron en los videos que vieron, el espacio no, el interés de ellos no es representar el espacio como una ventana hacia otro mundo, sino como una foto de un momento, el espacio es mucho más comprimido, vemos que las telas pues no necesariamente resaltan la masa del cuerpo, los volúmenes del cuerpo debajo, sino que todos estos pliegos funcionan más bien como una cuestión de más estética, ¿verdad? De que le agrega pues un elemento de ritmo a la imagen en sí, mucho más que pensar, ok, los pliegues lo que me hacen es como que me identifican cómo cae el peso, la gravedad, como habíamos visto en el caso italiano. Entonces, esto es algo que vamos a seguir viendo en toda la pintura flamenca, esta manera de representar las telas, ¿verdad? Que no es ese que vimos en Italia. Me paso ahora al lado, ahora ahí pueden ver un poco más de cerca. Em, Al panel izquierdo, que es del donante, y después el donante agrega a su esposa y al vigilante que está acá atrás, que supuestamente fueron agregados después. Y algo que me parece fascinante y fantástico señalar es el nivel de detalle que le integra el artista a toda la obra, ¿verdad? Hasta el punto de que cada uno de esos clavos en la puerta, por ejemplo, no solo son
objetos metálicos que reflejan luz y entonces vemos ese reflejo de luz, sino que también se oxidan con el tiempo y con el paso de la lluvia y tal, entonces hasta que vemos las manchas de oxidación en la puerta aquí. Entonces, todo ese nivel de detalle minucioso que le ha integrado a la obra, aquí pueden ver, pues, qué estamos hablando, o sea, qué tan pequeño relativamente también son estos espacios dentro del cual se está desarrollando todo este nivel de detalle. Em, Aquí pueden ver el vigilante, pero no solo el vigilante, sino que, ojo, todo el nivel de detalle, lo que está pasando al exterior de este espacio de un jardín encerrado, que por cierto, pues hay que recordarnos que un jardín enclaustrado o un jardín encerrado nos remite a la pureza de la virginidad de María, ¿verdad? Entonces, como que ellos que estén situados en ese espacio de un jardín interno hace referencia a eso y sin embargo nos está situando a esta gente en un mundo comercial bastante vibrante, ¿verdad? En donde se está llevando a cabo, está pasando aquí una persona a caballo, pero aquí podemos ver un pequeño comercio con la ventana abierta que ofrece a la venta sus bienes, ¿verdad? Em, una señora sentada en un banco afuera de otro de estos pequeños comercios, que es precisamente, como veremos más adelante, algo parecido a lo que vemos en a mano derecha. Pero llegaremos a eso. Ese alto nivel de detalle, pues lo vemos reflejado ya en el panel central y que a estas figuras, o sea, es tal el nivel de detalle y minuciosidad que se ha identificado que pintaban con pinceles que tenían solo un pelito, ¿verdad? Entonces, ojo el nivel de detalle en, por ejemplo, el pelo, así como también, pues, la exquisitez con la que se retrata las joyas, el oro, ¿verdad? De estas figuras. Siempre importante señalar cómo estas figuras, pues, son bastante idealizadas las caras de ellos, pero eso no es algo que veremos en los retratos necesariamente. Todo, como yo les dije anteriormente, todo dentro de la imagen va a tener un aspecto simbólico. Como les digo, hay algunos de esos simbolismos que tal vez a través del tiempo se nos han perdido, pero pues podemos identificar cosas importantes, como por ejemplo aquí, esta es un pichel, pero de un estilo, este jarrón es de un estilo que hubiera venido probablemente del mundo mozárabe, o sea, de España. Entonces hace referencia a ese comercio que se está dando, pero dentro de este jarrón de agua aparecen lirios. Esos lirios pues reflejan la pureza de la Virgen María. Aquí un libro que está como a medio leer, aunque ella también tiene otro texto, entonces una mujer erudita, esta candela que se acaba de apagar, que se supone que ese, pues en sí la manera en que la ha pintado el artista, pues con todo ese nivel de lujo, de detalle, pero por otro lado también eh, se dice que posiblemente el simbolismo de esa vela apagada es precisamente aquello que estaba diciendo anteriormente del pedestal, de la escultura caída y de pasar de pues literalmente del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esta transición a un momento de la vida en que ya las personas, pues, gracias al sacrificio de Cristo, se pueden salvar. ¿Verdad? Entonces hay un camino hacia la salvación gracias a este momento de la Anunciación, gracias a la Virgen María, gracias al sacrificio de Cristo y que entonces pues que se haya apagado la vela, algunos dicen que hace referencia a eso. Em, esta tela de atrás, algunos dicen que posiblemente hace referencia a las telas ceremoniales, otros que posiblemente a lo cotidiano de la vida de Cristo. Este es un detallito que me encanta. Bueno, por un lado, esta gran olla bastante pulcra, bastante también, o sea,
redonda y que se dice que podría significar la pureza de María. Y este otro elemento que es pues el Espíritu Santo, que literalmente está como volando en un rayo de luz para llegarle a la Virgen María. Entonces, perdón, voy a devolver un segundo para que puedan ver a dónde sello eso. Entonces, aquí literalmente a través de la ventana ingresa este rayo de luz sobre el cual pasa, o sea, que pasa por encima del ángel Gabriel y que se dirige directamente hacia María. ¿Verdad? Entonces, ahí la presencia de el Espíritu Santo. Y a mano derecha, lo último que les quería enseñar de esta obra es el lado que nos representa el taller de San José. Y que creo que aquí también hay una reivindicación y se ha hablado en el análisis de esta imagen y se nota con otros artistas y lo vimos también en el caso de Italia, una reivindicación del trabajo manual del artesano. ¿Verdad? Entonces, lo vimos, por ejemplo, en la escultura de Andrea Pisano sobre el campanile, como que estas representaciones de los artistas trabajando, haciendo su cosa. Bueno, sabemos que San José era un carpintero y en vez de representarlo como un carpintero pobrecito por allá, muchas veces se representaba de esa manera, aquí, de cierto modo, aunque es muy reducido el espacio, muy como común y cotidiano, sí refleja como que un espacio de una persona que trabaja de forma digna y que pues precisamente esto representa como si fuera el otro lado de lo que vimos en la imagen anterior. O sea, esta es una ventana. ¿El que está haciéndose? La mayoría de gente supone que esto es una trampa para ratones, para cazar ratones, y que entonces eso es lo que él está elaborando y si notan está en esta ventana que da hacia afuera, ¿verdad? Entonces es parecido a lo que vimos anteriormente en el detalle de perdón por saltarme tanto, uy, uy, en este detalle, que es este pequeño espacio taller con una ventana abierta hacia el público que ofrece a la venta los bienes que se hacen, pues aquí es lo mismo, ¿verdad? Solo que también, pues sabemos que es un carpintero como lo era José, pero que también, pues algunos dicen que a través de los diferentes elementos que están aquí representados, pues hace referencia a la crucifixión de Cristo, por ejemplo, acá, el mismo hecho de que es una trampa, esto que pues básicamente que el haber llevado Cristo a su crucificación fue como llevarse hacia una trampa, hay una cita específica bíblica sobre eso. Em, los huecos que él está taladrando acá pues que podrían hacer referencia a la estigmata o los huecos que tiene justo en las manos y pies el Cristo. Esta hacha, tal vez acá abajo, y la madera en sí, pudiendo hacer referencia también a la misma cruz, ¿verdad? Hecho de madera. Entonces, ¿cómo podríamos ver diferentes instancias de la vida de Cristo aquí reflejado o representado en la cantidad de símbolos que se encuentran en la obra? Em, Voy a seguir adelante, pero nuevamente si quieren preguntar o volver a ver algo, me avisan, ¿verdad? Em, este es un detalle nada más de un altar que desapareció, pero también de Robert Campán, y a lo que quería señalar es también el interés en la individualización de cada una de las caras. Em, que pues es interesante señalarlo porque anteriormente pues les hablé sobre la idealización de la cara de la Virgen María o del Ángel Gabriel, pero que esa individualización y énfasis o detalle en como que caras fisionómicamente es muy distintas, es algo que les interesaba. ¿Y por qué? Pues porque precisamente en este periodo vamos a ver un gran auge en el retrato. Lo vimos en Italia, ¿verdad? Y lo vamos a ver acá al norte, con estilo distinto, porque si se acuerdan, en Italia era principalmente perfil
haciendo referencia a los retratos de los emperadores sobre monedas romanas. Pero en este caso vamos a ver que muchos de estas obras van a estar en tres cuartos, van a ser busto tres cuartos y con un alto nivel de detalle de, pues, los elementos faciales sin querer necesariamente idealizar las caras. Entonces aquí vemos todas las arrugas, ¿verdad? Vemos todo lo que refleja, pues, lo que yo diría una vida bien vivida, ¿verdad? Em, y eso, pues, ese interés en el retrato, ¿saben qué? Llevamos una hora de estar conectados, entonces son las 3. ¿Por qué no hacemos una pausa? em, de unos 15 minutos y volvemos. Sigo yo un poco más de lo mío y después les cedo a los compañeros. Entonces, son las 3. Por favor, si podemos volver a las 3:15. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, les había dicho, les había comentado la importancia del retrato, el auge del retrato. No voy a ahondar mucho en esto, pero definitivamente, pues, eso está presente y eso que nos implica o que nos dice es que estos artistas están poniéndole muchísima atención a la observación detallada. Eso lo podemos ver pues en este ejemplo de autorretrato de Jan van Eyck, pero que también nos permite abordar Jan van Eyck, el artista, quien en sí pues es tremendamente talentoso este artista. Pero también tiene como su carácter, entonces me parece interesante mencionar esto que él inscribe en el marco. Y lo interesante es que parece ser que está tallado, pero no está tallado. Lo ha pintado y lo ha pintado de tal manera que da la noción de que es en 3 dimensiones, pero no, y perdón que no les traje detalle de esto, pero creo que ahí ves que parece que está como un tipo de intaglio ahí, pero es pintado. Y lo que dice es, Jan van Eyck me hizo en tal año, pero ahí inscribe en el marco esta otra frase que dice, como puedo. Y era muy común en los copistas de manuscritos en una parte decir como parte de los agradecimientos, digamos, del libro, pero diciendo como puedo, no como quisiera, ¿verdad? Como que siendo muy humildes. Y en este caso, pues, Jan van Eyck no está haciendo nada humilde porque dice, o sea, como puedo. Ojo, qué tan gato soy. Y bueno, definitivamente se considera que este probablemente es un autorretrato de él. Era común en ese momento usar este turbante rojo, ya lo habíamos visto en el anterior em, retrato. Y em, pero aquí, pues, ojo, el nivel de atención al detalle, por ejemplo, a cada una de las arrugas o sea, de ese entorno de ojo, por ejemplo. La intensidad de esa mirada, ¿verdad? Entonces, tenemos artistas que están tan enfocados en observar esos detalles muy minuciosos. Ya ustedes habían abordado el políptico de Gante bastante con 2 videos que les había compartido, pero pues una de las obras más famosas de Jan van Eyck es esta, el retrato Arnolfini, que tiene muchas diferentes interpretaciones y la verdad es que en preparación, eh, pues ahí algunos hemos leído por lo menos el texto que nos compartió Rubén sobre el análisis de esta pieza, pero es una obra bastante controversial porque a fin de cuentas no se sabe exactamente qué se trata. En mis tiempos se me enseñó que esto era un contrato matrimonial, básicamente, que al fondo, donde vemos el detalle de la firma, perdón que estoy saltando tanto, ay, pensé que tenía, em, aquí, perdón. En esta parte aquí dice, pues, esto fue como lo evidenció Jan van Eyck, ¿verdad? Entonces, siempre se ha hablado de que entonces Jan van Eyck ahí pintando esta escena como un testigo de este evento, ¿verdad? Sin embargo, pues el asunto es que
y para mí siempre se nos enseñó que era eso, que era como un matrimonio, pero siempre se ha dicho el tema de que la mujer está embarazada. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta quién es el Arnolfini que aquí está retratado. Los Arnolfinis eran comerciantes de telas, de textiles, eran italianos, pero ubicados allá en Brujas y, em, y bueno, este retrato mm, como les digo, no sabemos exactamente quién es, pero sí tiene todos estos elementos que se supone que hablan, hacen referencia a lo simbólico, los zapatos, ¿verdad? Que están ahí tirados, todos los elementos que hacen referencia a un hogar bien. ¿Verdad? De alguien con bastantes lujos, ¿verdad? Mucho más lujoso que el interior que habíamos visto en el altar de Merode. Em, entonces, bueno, ahí desde todas las diferentes telas que se reflejan, este terciopelo, estas pieles, em, esta alfombra persa, digamos, estos otros aspectos. Bueno, el perrito, el alto nivel de detalle. Nuevamente aquí estamos ante una obra que cada uno de estos pelos fue pintado por un pincel con un pelo, ¿verdad? Y entonces el nivel de detalle, el tiempo invertido en crear estas obras, pero que son pues bastante fieles a la representación natural. Aquí las dos figuras, ¿verdad? Y que a ella siempre se le ha dicho que parece que está embarazada. Sin embargo, pues no sabemos si se hace muchas veces referencia al hecho de que en este hay una cama matrimonial atrás, ¿verdad? Y que esta es Santa Margarita, quien es la santa de las como que de los embarazos. Entonces, pues por eso se ha pensado que posiblemente hace referencia a eso. Sin embargo, pues es difícil poderlo confirmar y lo que más interesa señalar es ese uso simbólico, perrito, fidelidad, ¿verdad? El símbolo del perro, también el alto nivel de detalle y o sea, este tremendo manejo del material que nos hace sentir, ver esos reflejos de luz a través, por ejemplo, de estas cuencas para rezar o en este espejo, ¿verdad? Que tiene estas viñetas de la pasión de Cristo. Entonces podemos ver pues toda la pasión de Cristo aquí contado, pero parecen ser como si fueran pequeños medallones hechos como tal vez en algún tipo de cera o algo como bajo vidrio, porque vea cómo refleja la misma luz que ingresa al espacio. Entonces, todo ese nivel de detalle que están percibiendo en relación a la luz, elementos simbólicos, pero que tal vez se nos han perdido, se ha sugerido que por la santidad de este evento, pues, pero solo hay una candela, pero la verdad es que no sabemos exactamente por qué solo hay una candela. Nadie ha como sugerido una lectura de eso que sea lo suficientemente convincente para como convencer a todo el mundo. O las naranjas, o sea, hasta el nivel de las naranjas. Bueno, naranjas, fertilidad, dicen. Naranjas y lujo porque estar ahí al norte y estar consumiendo naranjas, que es un producto mediterráneo, hace referencia a pues alguien que tiene el poder adquisitivo de tener estas naranjas o aún la relación se ha sugerido y que no sé exactamente toda la relación ahí, pero que las naranjas hacen referencia a los Médicis. Entonces, que posiblemente aquí hay una relación con... Entonces, todas estas cosas, pues tuvieron su razón del por qué estar ahí, esos elementos tuvieron su lectura simbólica, pero que se nos ha ido perdiendo, ¿verdad? Em, Otro ejemplo espectacular que a mí me encanta es este de Jan van Eyck, la Virgen del Canciller Roland. El Canciller Roland es una figura como un burócrata, se podría decir, de los duques de Borgoña. Entonces a él le va muy bien, aunque no es una de la familia necesariamente. Y aquí está pidiendo él le solicita, y esto iba a estar
original, o sea, originalmente era para esta iglesia, la iglesia parroquial de Roland, de donde era él y que sobre donde lo iban a enterrar iba a poner este cuadro. Entonces, ojo, este señor que manda pedir que se haga así representado ante la Virgen, ¿verdad? Pero bueno, así se representa en un espacio bastante lujoso, pero con un fondo, como habíamos visto anteriormente, un fondo que hace referencia a la ciudad de Gante. Entonces, en este caso, se sugiere que lo que está haciendo es referencia a ese pueblo de donde origina este canciller, ¿verdad? Entonces, que es el paisaje mismo donde pues se va a ubicar esta obra. Hoy en día la obra está en el Louvre, pero originalmente pues estuvo en esa iglesia. Em, entonces, en sí, contiene los elementos comunes, digamos, de una representación de la Virgen que está recibiendo su corona, ¿verdad? Y entonces está en este momento como siendo entronizada. em, pero lo que a mí más me llama la atención es, bueno, el alto nivel de detalle. Aquí podemos ver, ojo, el detalle de este paisaje detrás, ¿verdad? Em, Cómo hay diferentes elementos simbólicos aquí, ¿verdad? Entonces, este jardín cercado se podría decir, pero que dentro del jardín se pueden identificar cada una de de los tipos de flores. Entonces, hay lirios, que eso es pureza, hay iris, que son estos de acá, que es el sufrimiento de María. Hay las peonías em, que son creo que son estas de abajo, la curación y la naturaleza maternal de María, compasión y cuidado. Las rosas, que son amor, belleza y pureza. Las rojas, el amor y sacrificio. Las rosas blancas, pureza e inocencia, ¿verdad? Entonces, todos esos significados presentes o sea, lo que es ella, la Virgen representada en este cuadro en varias dimensiones de la obra en sí, ¿verdad? Em, y ahí pueden ver así como aparece ese jardín. Pero por otro lado, hay otros que me parecen súper interesantes que se ha analizado y que se sugiere y que tal vez, y bueno, perdón, antes de seguir adelante, importante señalarles que en estudios infrarrojo de esta obra se nota que hay muchos detalles que han sido cambiados de la versión original. Que Jan Van Eyck tuvo que volver a entrarle. Entonces, que probablemente el canciller mismo vio la obra y dijo, no, cámbieme esto y hágame lo otro, que entonces originalmente este señor se conocía por haberse hecho bastante rico en ese cargo de canciller y entonces él tenía un bolsito de dinero aquí al costado que como que le colgaba. Entonces, ese es un detalle que se eliminó de la versión final y que, bueno, uno podría decir que era un comentario como crítico que tal vez el canciller se dio cuenta que no sería muy bienvenido en un espacio público, entonces que se elimina, ¿verdad? Pero con eso dicho, entonces, em, se sugiere que los capiteles que están acá detrás de él es la cabeza de él, digamos, está como por acá abajo, y que cada uno de ellos representa diferentes escenas que posiblemente hacen referencia a los siete pecados capitales. Entonces, vemos la escena de la expulsión de Adán y Eva, que sería el orgullo. Luego, el asesinato de Abel por Caín, que sería la envidia, que es esta. Entonces, aquí el orgullo y la expulsión es esta escena de acá. Aquí, esta sería la escena de el asesinato. Esta sería la escena de embriaguez de Noé, que hace referencia a la gula. Luego, las cabezas de león, que están acá, podrían hacer referencia a la ira. Y la lujuria, los conejos aplastados entre las columnas, perdón, ya déjame ir al detalle aquí, y perdón, tal vez el detalle, aquí lo pueden ver un poco mejor. Esta columna tiene estos conejitos aplastados, que entonces se sugiere que los conejos, ¿verdad? Por súper vida o sistema reproductiva, pues son a veces ligados a lo que es la lujuria. Entonces, bueno, que eso podría ser la lujuria. Y
La avaricia pues presente en la bolsita de dinero, que luego ya no figuraba en el cuadro, y que la pereza podría ser representada por estas dos figuras que parecen estar ahí tonteando, nada más, estos dos que están en este paisaje atrás, y que entonces posiblemente es una manera de leerlo. Pero bueno, esas son las cosas que son interesantes de considerar cómo puede tener esta obra ese nivel de significado iconográfico simbólico que mucho, pues, pueda que se nos haya perdido. Em, voy a, voy a saltarme esta, aunque, pues, la tengo principalmente para que la puedan ver. Hay otras cosas que podríamos analizar, pero una cosa que me llama muchísimo la atención, ojo, qué pequeño, estamos hablando de una obra de 31 centímetros de alto, entonces no es muy alto, y ojo la luz. ¿Verdad? Ojo cómo logra pintar esa luz, que es uno de los aspectos fundamentales de el óleo, ¿verdad? Pero ojo ese interés en entender bien la luz. Y en este caso, pues es una luz que además se sugiere que es básicamente inventada por el artista, ya que en la manera en que está planteada esta imagen, estamos viendo hacia el altar. Ver hacia el altar es hacia el este y hacia atrás sería hacia el oeste. El sol transita de esa manera, por lo que no sería común pensar que va a haber un reflejo con una luz dirigida desde eso que sería, si este es espérense, este, o ese sería el norte, o sea, luz no proviene del norte, pero bueno, sí, ojo el nivel de atención e interés en la representación de la luz, es espectacular. Em, Me voy a saltar esta porque la compañera va a abordar la obra de Roger van der Weyden, pero entre lo que más me interesa integrar o hablar de Roger van der Weyden o mencionar de él es un interés en una lectura sobre las emociones, para verdaderamente tratar de entrar en la psicología, en las emociones de las personas representadas. Él va a ser bastante reconocido por sus retratos también, ¿verdad? Retratos que son verdaderamente muy, muy bellos. Y quisiera ir finalizando con esta obra de Roger van der Weyden, que me parece bastante, pues nos refleja mucho de todos esos detalles que hemos venido viendo sobre la pintura flamenca de este periodo, pero también es, no sé, es bonito reflejar sobre o reflexionar sobre esta imagen en sí. A ver. Esta la obra es San Lucas dibujando a la Virgen. Aquí yo me voy a quedar callada y voy a pedirles a ustedes en los últimos minutos comentar sobre qué es lo que ven, qué notan, qué sienten, cuáles cosas son bastante flamencas, cuáles cosas podrían tener otros elementos interesantes a considerar. Em, y bueno, yo eh, les estaría escuchando aquí algunos detalles de las imágenes. Em, y bueno. No sé, ¿qué ven, qué sienten, qué escuchan, qué creen que está sucediendo en esta imagen? Ahora que vieron además algunos detalles. Bueno, a mí me llama mucho la atención que es la primera vez que veo un cuadro donde se esté amamantando un bebé. Bueno, supongo que está, sí, es la Virgen con, este, con Jesús, pero esta es la primera vez que veo así un cuadro donde lo estén amamantando. Tal vez por el hecho de que San Lucas era doctor, no sé, no había mm, no tenía esa reserva, ¿verdad? De hacerlo enfrente de él, pero no sé, realmente en esa época no me explico cómo se daba, cómo Ujú. se trabajaba eso, o cómo era ¿verdad? Si se podía, no se podía, Sí, no, ahí sí. habría que investigar muchísimo más, pero lo interesante es ver la pose además de la mano, porque creo que sí hay versiones anteriores a eso, pero muy
muy como muy estilizados y no tan observados. Ahí lo veo un poco como más observado, como que ella está así se posicionan los dedos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, una observación tal vez un poco más detallada a la realidad. Sí, San Lucas es el santo patrono de los doctores, pero también de los artistas. Precisamente aquello que, por eso es que por ejemplo, en Florencia, pertenecían los pintores al mismo gremio que los apotecarios y pues ahí hay una conexión directa, definitivamente. Pero bueno, una observación de, de un acto tal vez cotidiano. Bueno, para ir cerrando, entonces voy a comentar yo algunas cosas sobre la imagen que me llaman mucho la atención en sí. Pues Roger Van der Weyden, obviamente parte de esta misma escuela, por lo que tienen muchos elementos bastante parecidos, interés en retratar los interiores locales del momento y el paisaje exterior también local del momento con una arquitectura del momento con esos elementos como de los vidrios que vemos acá. Eso era muy común de los vidrios de los edificios en ese momento o estos pisos, ¿verdad? Entonces, insertar esta escena en un contexto cómodo para el espectador de ese periodo y pues integrando muchos de esos elementos de detalle como el paisaje, pero así, ojo, el nivel de destreza técnica a la hora de retratar estas telas es una cosa absolutamente exquisita, el logro de que aunque no están interesados en retratar los pliegos de las telas como caen necesariamente siguiendo la gravedad, sí, sin embargo, lo hacen de una forma que es absolutamente espectacular. O sea, em, las tonalidades, ¿verdad? Cómo va cambiando, cómo nos convence completamente con las sombras, con el espacio, ¿verdad? Que ocupa esta tela. Em, entonces, bueno, eso, alto elemento de que cada detalle va a tener un componente simbólico. Entonces, aquí, por ejemplo, hay este detalle de esta silla sobre el cual ella, como que el mueble sobre el cual ella se sienta, que si nos fijamos de cerca, pues es una escena de un Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, es ese momento que se da, es por este momento de caída que requerimos que se dé este milagro, ¿verdad? Y que años después tenemos un San Lucas y que uno podría decir, en este caso, o sea, lo anterior sí era como casi bordando en el sacrilegio, perdón, no me voy a saltar hasta ahí, con el canciller Roland. En este caso, pues no es un sacrilegio porque San Lucas, pues tuvo una visión y va a ser, él es el santo que va a retratar, para él va a aparecer la Virgen y por ende él la va a poder retratar. em, y es digamos, el retrato que existe, que se conoce, digamos, de ella, se supone que él es el que le da eh, una forma visual a la Virgen con el niño. Y pues eso es precisamente lo que él está haciendo acá, ¿verdad? Él está ante esta visión y está dibujando eso que está viendo. Pero lo que me encanta es que es el artista mismo y hay algunos que han sugerido que este puede haber sido un autorretrato de Roger Van der Weyden, él mismo. Y ojo el nivel de, no sé, yo le veo con unos ojos súper llenos de empatía. Pues uno podría decir, bueno, qué tan humilde es si se está insertando él mismo, pero tal vez se está insertando él mismo porque él es el artista, ¿verdad? Y en este caso, y está dignificando esa labor. Interesante, se ha señalado que él no necesariamente está mirando directo a ellos, sino como que arribita de ellos y que eso posiblemente hace referencia a de que es una visión, o sea, que no sucedió,
verdaderamente no está él observando directamente, pero bueno, em, lo que me encanta de la obra es precisamente esta mirada que por lo menos yo siento que es como una expresión muy interesante de esa relación que hay de artista ante sujeto retratado. Rubén, Sí, gracias. Un comentario relacionado con lo de las telas. Justamente ayer, bueno, antier, estaba investigando para mi trabajo, este, sobre cómo era la situación económica, digamos, en esa zona. Y bueno, yo siempre me había preguntado por qué le ponían tanta atención a las telas. Pero leyendo me di cuenta que es que toda esa zona, flamenca, digámoslo así, importaba grandes cantidades de materiales relacionados con telas de Inglaterra, las procesaban y lo que llamaríamos hoy día le daríamos valor agregado y de ahí se exportaban al resto de Europa. Lopa. Ujú. Entonces, la gran importancia de que ellos decoraran tanto en las pinturas, la ropa, le pusieran tanta importancia, era la forma de promocionarse Sí, también. Y eso sí, fue sí, y del cosa negocio que yo no que entendía. había. Ujú. Entonces, por eso, tanto detalle, No, tan y es increíble. espectacular. Asumo que lo vamos a estar viendo en las presentaciones ahora, así que aquí me detengo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. A ver, nada más asegurar que, bueno, ahí, y que terminamos acá con esto. Voy a detener.